Cierra los ojos un momento. Piensa en esa voz que te habla cuando algo no sale bien. Esa que aparece sin que la llames y empieza a juzgarte. Siempre te pasa lo mismo. No sirves para esto. Nunca vas a cambiar. Esa voz no es tu conciencia. Es una costumbre. Una forma de repetir lo que alguna vez escuchaste y creíste. La autocrítica no siempre te hace crecer. A veces te mantiene atado a la culpa, impidiéndote avanzar. Crees que ser duro contigo es una forma de exigirte más, pero lo único que logras es vivir con miedo a fallar. Y cuando el miedo guía tus pasos, dejas de aprender. Solo intentas no equivocarte. El cambio no nace del castigo, sino de la comprensión. Si te observas sin agredir, puedes ver con claridad qué falló. Cuando algo sale mal, no te digas soy un desastre. Di, esto no salió como esperaba, pero puedo hacerlo mejor. Es simple, pero poderoso. El lenguaje que usas contigo puede destruirte o reconstruirte. Tu mente no necesita gritos, necesita guía. Cada palabra negativa activa el cuerpo como si hubiera una amenaza. Cada palabra amable le enseña que hay seguridad. Y solo cuando hay seguridad, puede haber transformación. Aprende a escucharte sin defenderte, sin justificarte. Observa lo que piensas como quien mira pasar un río. Si una idea duele, no te aferres. Déjala fluir. El silencio entre pensamiento y reacción es el punto donde el cambio comienza. Hablarte con respeto no significa ser conformista. Significa crear el espacio donde puedes mejorar sin destruirte. Así se fortalece la autoestima, no con frases de motivación vacías, sino con coherencia interna. Hacer lo que dices, cumplir lo que te prometes. Cuando cambias tu diálogo interno, el mundo exterior también cambia. Ya no dependes de que otros te reconozcan. Te basta saber que estás aprendiendo, que estás en proceso. Ahí es cuando el crecimiento se vuelve real, porque no lo haces para demostrar nada, sino para estar en paz contigo. Eso es sanar en silencio. Dejar de atacarte, dejar de compararte, dejar de temer tus propios errores. Y cada vez que eliges mirarte con compasión, te acercas más al poder de transformar tu vida, sin ruido, sin justificarte y sin pedir permiso. Mira con atención. ¿Cuántas veces te has sentido pequeño al mirar la vida de otros? Compararte es una forma silenciosa de castigo. Crees que te estás inspirando, pero en realidad estás alimentando una herida que no tiene fin. El Tao enseña que cada ser tiene su propio ritmo, como el agua que fluye sin apuro, como la flor que brota cuando es su tiempo y no antes. El problema no es admirar a los demás. El problema es olvidar tu propio cauce mientras los observas. Cuando vives comparándote, pierdes tu centro. Empiezas a medir tu valor con reglas ajenas, y cada paso que das deja de ser tuyo. La comparación es un ruido constante que impide escuchar tu sabiduría interior. Nadie puede avanzar si está mirando hacia los costados todo el tiempo. Cada persona camina un sendero distinto, con pruebas distintas. Lo que ves en los demás no es la historia completa, solo una imagen, un momento, una apariencia, pero tu mente la convierte en espejo y empieza a exigirte lo que no necesitas. Así surge la frustración, el cansancio, la sensación de no llegar nunca. Si observas la naturaleza, notarás que nada compite. El árbol no envidia al río, la montaña no envidia al cielo,
Cada uno cumple su función sin esfuerzo, y precisamente por eso todo encaja. El Tao te invita a vivir de esa forma, a reconocer que tu valor no depende de compararte, sino de ser auténtico en lo que eres y en lo que haces hoy. Cuando dejes de mirar lo que otros logran, vas a empezar a ver lo que realmente necesitas cambiar en ti. Ahí comienza el crecimiento verdadero, no cuando buscas ser mejor que alguien, sino cuando eliges ser más fiel a tu propia esencia. Desconéctate del ruido, de la competencia disfrazada de inspiración, de la presión por mostrar resultados. El progreso no siempre se nota desde afuera. A veces crecer es simplemente dejar de medirte con ojos ajenos. Camina en silencio, a tu paso. Confía en tu proceso, aunque nadie lo vea. El Tao enseña que lo que crece lento, crece firme, y lo que nace del centro nunca se pierde. Escucha con calma. Hay palabras que curan y palabras que drenan. Hay diálogos que te expanden y otros que te encogen por dentro. El Tao dice que lo que permanece en exceso de ruido pierde su forma. Y hay personas, lugares y rutinas donde el ruido se disfraza de compañía. A veces no notas cómo ocurre, solo sientes un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Sales de ciertas charlas más confundido, más tenso, más vacío, y no es porque el otro sea malo, sino porque estás forzando una conexión que ya no vibra con tu camino. En el silencio, el alma se ordena. En el ruido constante, se dispersa. No necesitas discutir para marcar distancia. El desapego también puede ser una forma de respeto. Cuando eliges no responder al drama, no estás siendo frío. Estás protegiendo tu energía. Las conversaciones cargadas de queja, crítica o victimismo son una forma invisible de contaminación. Cuando participas, absorbes parte de esa frecuencia. El Tao enseña a no luchar contra lo que agota, solo a dejar que se disuelva por falta de atención. No tienes que convencer a nadie, solo retirarte con serenidad. La palabra tiene peso. Por eso, cuidar lo que dices y lo que escuchas es cuidar el alimento que entra a tu mente. Cada vez que eliges callar ante una discusión vacía, creas un espacio donde la conciencia respira. Ese silencio no es debilidad, es dirección. Comienza a notar qué voces te elevan y cuáles te hunden. Hay personas que hablan para compartir luz y otras que solo buscan un espejo para su sombra. No puedes sanar si te mantienes donde el ruido domina. Alejarte no siempre es perder, a veces es regresar a ti. Practica el silencio intencional, no como castigo ni indiferencia, sino como forma de escuchar lo que realmente necesitas. Cuando no te defiendes ni atacas, algo se aclara. Tu energía se vuelve más limpia, más fuerte, más centrada. Al final, no se trata de cortar vínculos, sino de elegir con qué vibraciones quieres convivir. Hablar menos, sentir más. Responder solo cuando haya propósito. El silencio consciente no te aísla, te devuelve al lugar donde tus palabras vuelven a tener sentido. El resentimiento no vive en los demás, vive en ti. Es una herida que no se cierra porque cada pensamiento la reabre. Y mientras crees que castigas a quien te dañó, en realidad te desgastas tú. El Tao enseña que lo que no se suelta se vuelve obstáculo en el flujo de la vida. Perdonar no es olvidar ni justificar, es liberar la energía que quedó atrapada en el pasado. Cuando guardas rencor, repite mentalmente la escena una y otra vez. Y cada repetición fortalece el vínculo con el dolor. Eso crea una cadena invisible que te une a lo que ya no existe. Perdonar es cortar esa cadena sin esperar disculpas. No lo haces por compasión hacia el otro, sino por respeto hacia tu propia paz. El perdón no se anuncia. No requiere palabras ni ceremonias. Ocurre el día que decides no volver a gastar energía en lo que no puedes cambiar. Ahí comienza la verdadera limpieza del alma. Cierra los ojos y piensa.
¿A quién sigues recordando con enojo? ¿Y cuánta energía te cuesta sostener esa emoción? Si la respuesta es demasiada, ya sabes qué debes soltar. Hazlo sin ruido, sin aviso, sin discurso. Solo corta el lazo y sigue caminando. El silencio después del perdón no es vacío, es libertad. Ahí vuelve la ligereza, la claridad y la fuerza para seguir creando tu camino. Has sentido esa urgencia de justificarte, ¿verdad? De explicar por qué haces lo que haces, por qué elegiste ese camino, por qué te alejaste, por qué ya no eres el mismo. Lo haces para evitar el juicio, para que no piensen mal, para que comprendan tus decisiones. Pero mientras intentas explicar tu vida, te alejas de vivirla. El Tao enseña que lo verdadero no necesita defensa. Un árbol no pide permiso para crecer ni da razones por sus raíces. Simplemente crece, porque ese es su propósito. Así debería ser también tu andar. Cuando explicas demasiado, entregas tu energía. Cada palabra que das para que te entiendan es una parte de tu fuerza que se dispersa. Y quien vive explicando todo, termina dudando de sí mismo. La validación externa se vuelve una droga invisible. La necesitas para sentirte en paz. Y entonces tus decisiones dejan de ser tuyas. Empieza a practicar el silencio como una forma de respeto a tu verdad. No todos merecen conocer tu proceso. No todos tienen la capacidad de entenderlo. Y eso está bien. No naciste para convencer. Naciste para vivir con coherencia. Cuando alguien te cuestione, no reacciones. Respira, escucha y responde con serenidad. Confío en mi decisión. Nada más. El que necesita entenderte lo hará con el tiempo. El que no, no importa. Tu camino no se mide por la aprobación ajena, sino por la paz que te deja seguirlo. Aprende a guardar silencio cuando sientas la necesidad de defenderte. Ahí está tu poder. Porque cada explicación innecesaria es un hilo que te ata, y cada silencio consciente es un corte de libertad. El Tao no busca convencer, busca armonizar. Cuando actúas desde tu centro, no necesitas palabras. Tu coherencia habla por ti. Y esa voz, la del equilibrio interno, es la única que nunca se equivoca. Deja que tus acciones sean tu lenguaje, que tu calma sea tu argumento y que tu silencio sea la prueba más clara de que ya no necesitas ser entendido, porque finalmente has aprendido a entenderte. Observa con honestidad cuántas veces al día te quejas, por el clima, por el trabajo, por la gente, por ti mismo. La queja parece inofensiva, pero es un hábito que erosiona el alma. Cada vez que te quejas confirmas que no tienes poder sobre tu propia vida. Y el Tao enseña que quien no gobierna su interior queda a merced del exterior. La queja no soluciona, solo repite. Es el pensamiento girando en círculos, buscando atención. Y lo que repites constantemente se convierte en tu realidad. Te rodeas de la misma energía que emanas. Por eso, quien vive quejándose atrae más motivos para hacerlo. Empieza a observar el tono de tus palabras. Cuando te escuches decir «siempre pasa lo mismo», pregúntate si estás describiendo o perpetuando. Porque si no cambias la manera de hablar, no cambiará lo que te rodea. El Tao no invita a callar por resignación, sino por claridad. El silencio no es sumisión, es dirección. Cuando callas, escuchas lo que realmente importa. Ahí puedes distinguir lo que está en tus manos de lo que no lo está. Y al soltar lo que no puedes controlar, recuperas tu centro. No necesitas forzar optimismo, solo necesitas dejar de alimentar la queja. Cuando sientas el impulso de hacerlo, respira profundo. Cierra los ojos y piensa, ¿qué puedo hacer distinto ahora? Si la respuesta es nada, suelta. Si la respuesta es actuar, hazlo sin ruido. La queja es ruido. La acción consciente es música. Ambas suenan, pero solo una armoniza tu vida.
Aprende a usar tus palabras como herramientas, no como escapes. Cada frase puede construir o desgastar tu energía. Tú eliges qué edificar con ellas. El silencio que nace de la comprensión no es vacío, es poder. Ahí se disuelven las quejas, el drama y la necesidad de culpar. Ahí aparece la calma, esa calma que no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que decides sostener adentro. Y cuando logras ese equilibrio, descubres que ya no hay tanto que decir, solo actuar, observar y seguir fluyendo. El Tao vive ahí, en la quietud que transforma más que 1000 palabras. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas guardas por las dudas? ¿Cuántos recuerdos conservas aunque ya no te traigan paz? ¿Cuántos vínculos sostienes por costumbre y no por amor? Todo lo que no usas, te usa. Cada objeto, pensamiento o relación que no tiene propósito consume una parte de tu energía silenciosamente. El Tao enseña que el vacío no es carencia, es espacio. Solo cuando algo se vacía, puede volver a llenarse con lo nuevo. Pero vivimos temiendo el vacío. Nos aferramos a lo conocido, aunque nos haga daño, solo por miedo a quedarnos sin nada. Y sin notar, ese miedo nos vuelve prisioneros de lo inútil. No se trata de tirar todo, sino de aprender a discernir. Pregúntate con cada cosa, con cada vínculo, con cada hábito: ¿esto me da energía o me la quita? Si la respuesta no es clara, ya sabes qué hacer. No necesitas explicarlo, solo soltarlo. El desorden externo refleja el interno. Una casa llena de objetos sin sentido es como una mente saturada de pensamientos viejos. Cuando limpias un espacio, también limpias tu energía. Y cuando limpias tu energía, las decisiones se vuelven más simples. Practica el desapego como una forma de silencio. No todo cierre necesita palabras. A veces basta con guardar, donar, eliminar o marcharte. Deja que la vida respire entre tus cosas, entre tus ideas, entre tus vínculos. El exceso ahoga, el orden libera. No temas a la quietud que deja el vacío. Ahí no hay pérdida, hay posibilidad. El Tao no acumula, fluye, porque sabe que lo que se aferra demasiado se pudre, y lo que se suelta a tiempo renace. Crea espacios donde antes había peso. Permite que el silencio se acomode en los rincones de tu vida. No necesitas más cosas, necesitas más claridad. Y la claridad llega cuando aprendes a dejar ir sin miedo. Ahí, en ese vacío consciente, la energía vuelve a circular. Y tú vuelves a sentirte ligero, vivo, presente. Acumular es una forma de miedo. El miedo a no tener, a perder, a necesitar después lo que hoy podría soltar. No se trata solo de cosas, acumulamos recuerdos, culpas, promesas, relaciones, sueños que ya no nos pertenecen. Lo hacemos sin pensar, por reflejo, como si llenar los espacios externos pudiera callar el vacío interno. Pero el Tao enseña lo contrario. El verdadero poder está en el espacio, no en la carga. La acumulación comienza en la mente. Guarda imágenes de lo que fuiste, de lo que quisiste ser, de lo que no resultó. Y cada pensamiento retenido ocupa lugar. A veces te despiertas cansado sin haber hecho nada, porque llevas en la cabeza demasiadas cosas que ya no viven en el presente. Tu cuerpo avanza, pero tu mente sigue habitando los restos de lo que fuiste. Desprenderse no es renunciar, es limpiar el cauce. El río no teme soltar la corriente que pasa, porque sabe que solo así puede recibir la que viene. Tú también eres un cauce. La energía necesita fluir a través de ti. Si acumulas, se estanca. Si sueltas, se renueva. Mira lo que conservas. Objetos que guardas por si algún día, mensajes antiguos que lees cuando extrañas, personas con las que ya no compartes alma pero aún sostienes la forma.
Cada uno de esos fragmentos roba un pedazo de tu atención, y la atención es vida. Si tu atención está en el pasado, ¿qué queda para el presente? El Tao no busca llenar el vacío, sino comprenderlo. El vacío es el espacio donde nace lo nuevo, donde la creación se vuelve posible. Pero la mente occidental teme ese espacio, quiere ocuparlo todo, controlar todo, explicarlo todo, y termina agotada. El sabio taoísta no lucha contra el vacío, lo honra, porque entiende que el vacío no es ausencia, es el inicio. Empieza a practicar la limpieza interior como una meditación. Elimina un pensamiento innecesario, una queja repetida, una posesión que ya no vibra contigo. No lo hagas por desapego superficial, sino por respeto a tu energía. Cada cosa que sueltas te devuelve un fragmento de ti. Lo sentirás, más liviandad al respirar, más silencio en la mente, más claridad al decidir. Soltar no es fácil porque el ego confunde pertenencia con identidad. Crees que lo que posees te define, que si dejas ir perderás una parte de ti, pero no eres tus cosas, ni tus recuerdos, ni tus relaciones. Eres la conciencia que los observa pasar. Y cuando lo comprendes, nada te pertenece de verdad. Solo estás de paso entre formas que también están de paso. Cada objeto innecesario es una historia no cerrada. Cada historia no cerrada es una emoción no resuelta. Y cada emoción no resuelta bloquea el flujo vital. Por eso el Tao insiste, limpia sin juicio, sin prisa, sin nostalgia. Agradece lo que fue, bendice su función y déjalo ir. No hay ruptura en soltar, hay gratitud. Practica esto. Abre un espacio vacío en tu entorno. Aunque sea una mesa, un rincón, un cajón. Obsérvalo cada día sin llenarlo. Deja que el silencio habite allí. Verás que empieza a reflejarte algo. Ese mismo espacio también está dentro de ti. Ahí, en ese hueco quieto, renace tu fuerza. El Tao no acumula, porque entiende que nada se pierde, solo cambia de forma. Soltar no significa quedarse sin nada. Significa dejar espacio para que algo verdadero llegue. Y cuando la vida te encuentra liviano, te ofrece lo que antes no podía acercarse. Porque solo el que está vacío puede recibir. Así, el acto de soltar deja de ser una pérdida y se convierte en una celebración silenciosa. No necesitas demostrarlo, ni anunciarlo. Solo caminar más liviano. Ahí empieza el verdadero avance. Cuando comprendes que lo que sueltas no te quita, te devuelve. Hay una forma de carga que pesa más que los objetos o los recuerdos, las metas impuestas. Metas que no nacen del alma, sino del ruido. De lo que la sociedad, la familia o el entorno dijeron que debías alcanzar. Sin darte cuenta, empiezas a caminar hacia objetivos que no son tuyos. Y aunque los consigas, algo en ti queda vacío. El Tao enseña que cada persona tiene su propio orden natural. Una dirección interior que no necesita ser empujada ni forzada. Pero cuando persigues lo que no te pertenece, pierdes ese orden y tu energía se dispersa. Te agotas, te comparas, te exiges. Y aun si llegas al resultado, no sientes plenitud. Porque el alma no se alimenta de logros, sino de coherencia. Mira tus metas con sinceridad. ¿Nacieron de tu deseo o del deseo de alguien más? ¿Te acercan a la paz o te mantienen en tensión constante? Muchos viven toda una vida corriendo hacia una cima, que al llegar descubren que no querían. Y ese es uno de los dolores más silenciosos que existen, haber ganado una carrera equivocada. El Tao te invita a caminar sin ambición, pero con propósito. Ambición es querer más para llenar el vacío. Propósito es moverte porque la vida fluye a través de ti. La diferencia es sutil pero esencial. La ambición empuja, el propósito atrae. La ambición exige resultados. El propósito disfruta el proceso. La ambición busca ser visto. El propósito solo busca ser. Cuando tus metas son ajenas, necesitas validación para sostenerlas. Cuando tus metas son tuyas,
el impulso nace solo. No dependes de aplausos, ni de aprobación, ni siquiera de comprensión. Solo sabes que estás en el camino correcto porque hay paz, y la paz es la señal de que el alma está en su cauce natural. Empieza por observar tus metas sin juzgarlas. Hazlo con la misma calma con la que miras el reflejo del agua. Pregúntate, ¿esto realmente me pertenece? Si al pensarlo sientes expansión, continúa. Si sientes presión, revisa. La verdad no se siente como peso, se siente como claridad. La vida moderna confunde propósito con éxito visible, pero el Tao no busca grandeza, busca autenticidad. Hay logros que brillan por fuera y vacían por dentro, y hay decisiones silenciosas que nadie ve, pero cambian el curso de tu destino. A veces el mayor triunfo no es avanzar, sino detenerte a tiempo y elegir distinto. Soltar una meta ajena puede doler, porque el ego la confunde con identidad. Pero ese dolor es parte del desprendimiento. Dejar de correr no es fracaso, es despertar. Ahí descubres que no necesitas llegar a ninguna parte, solo necesitas estar en el lugar correcto, el presente. Practica una pausa cada tanto, no para rendirte, sino para verificar si sigues tu rumbo. Cierra los ojos, siente tu cuerpo. ¿Hay expansión o contracción? El cuerpo nunca miente. Cuando caminas hacia lo tuyo, hay alivio. Cuando sigues lo ajeno, hay tensión. El Tao dice que quien conoce su medida no se extravía. No midas tu vida por metas, mídela por presencia. Porque lo que logras sin conciencia se pierde rápido, pero lo que haces desde el alma deja huellas sin necesidad de testigos. Elimina las metas que nacieron del deber y no del ser. Haz silencio en ese espacio y escucha qué aparece. Tal vez surja algo pequeño, humilde, pero verdadero. Y cuando te atreves a seguir eso, la vida deja de sentirse como una carrera y se vuelve una danza. Entonces comprendes, no necesitas más metas, solo más verdad. No más ruido, sino dirección. Y el único lugar donde esa dirección se revela es en el silencio profundo de tu propio centro. Hay formas de huir que parecen descanso, pero son fuga. Comer sin hambre, mirar pantalla sin atención, hablar sin propósito, consumir sin necesidad. Pequeñas dosis de ruido que se acumulan hasta que ya no puedes escuchar tu propio pensamiento. La mente se adormece, el cuerpo se cansa y el alma se silencia. No por calma, sino por saturación. El Tao enseña que todo desequilibrio nace del exceso. Incluso lo placentero, cuando se repite sin medida, se vuelve carga. No importa si el exceso es de trabajo, de placer, de control o de información, todo lo que se consume sin conciencia termina consumiéndote. Y cuanto más te llenas, menos espacio queda para sentir. El problema no está en lo que haces, sino en la intención con la que lo haces. Cuando miras una serie para relajarte, está bien. Cuando lo haces para no pensar, te estás anestesiando. El exceso empieza cuando lo haces para no sentir. Ahí pierdes contacto con el presente, y el presente es lo único que el Tao considera real. Observa tus hábitos. No los juzgues, obsérvalos con honestidad. ¿Lo haces porque te nutre o porque te distrae? ¿Porque lo eliges o porque te domina? Lo que se hace con conciencia purifica. Lo que se hace para huir, te adormece. Cada pequeño exceso tiene un costo invisible. No te roba tiempo, te roba atención. Y la atención es la moneda más valiosa de la vida. Donde pones tu atención, florece o se marchita tu energía. Por eso, si tu atención está dispersa, tu poder también lo está. El Tao no propone abstenerse del mundo, sino habitarlo con equilibrio. Comer, descansar, disfrutar, amar, reír, todo tiene su lugar cuando hay conciencia. La medida correcta no la dicta una norma, la dicta tu paz. Si algo te deja vacío, ya era demasiado. Si algo te deja en calma, era justo. Aprende a hacer pausas pequeñas.
Momentos donde apagues todo y solo respires. No busques meditar, solo estar. Ese instante sin estímulo, sin ruido y sin demanda, es donde la mente se reencuentra con su ritmo natural. Ahí sientes el pulso de la vida tal como es, sin adornos, sin filtros, sin distorsión. Cuando empieces a limpiar tus excesos, sentirás incomodidad. El silencio al principio duele porque muestra lo que evitabas, pero si lo atraviesas, verás algo distinto. Detrás del ruido hay claridad. Detrás de la distracción hay una voz, y detrás de esa voz hay una calma que no depende de nada. No necesitas eliminar todos los placeres, solo devolverles su lugar. Deja de llenar cada espacio con ruido y el vacío empezará a hablarte. Ese vacío no es aburrimiento, es conciencia. Y la conciencia no castiga, solo muestra. El Tao dice que el sabio come cuando tiene hambre, descansa cuando está cansado y calla cuando no hay nada que decir. No busca placer, encuentra equilibrio. No huye del dolor, lo atraviesa. Y por eso vive despierto en un mundo dormido. Cuando aprendes a disfrutar sin depender, a consumir sin perderte, a detenerte sin culpa, comienzas a recordar lo que siempre supiste. La felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. Ahí, en esa sobriedad del alma, la vida vuelve a tener sabor. El tiempo se ensancha, la mente se aclara, y el cuerpo se alinea con el ritmo natural del todo. Eso es lo que el Tao llama armonía. Estar tan consciente que hasta lo simple se vuelve sagrado. No siempre te destruyes con grandes decisiones. A veces lo haces en silencio, con pequeños actos que parecen insignificantes. Dices sí cuando querías decir no. Prometes descansar y sigues trabajando. Sientes algo y lo callas por miedo a incomodar. Postergas lo que amas porque no es el momento. Cada una de esas veces, algo dentro de ti se encoge. El Tao enseña que la desarmonía no empieza afuera, sino en el instante en que te separas de ti. No necesitas enemigos externos cuando tú mismo te abandonas en cada elección pequeña. Las microtraiciones son invisibles, pero sus raíces son profundas. Y cuando se repiten, terminan alejándote tanto de tu esencia que un día ya no recuerdas quién eras antes de empezar a complacerte. Ser fiel a ti no significa hacer siempre lo que quieres, sino actuar de acuerdo a lo que sabes que es verdadero. Hay momentos en que la comodidad te invita a ceder, a decir lo que el otro espera, a mantener la calma aunque por dentro duela. Pero el precio del silencio forzado es la pérdida de autenticidad. Y sin autenticidad, el alma no respira. Cada vez que traicionas lo que sientes, el cuerpo lo registra, en tensión, en insomnio, en ansiedad. El cuerpo se vuelve el portavoz de lo que no te atreves a decir. Por eso el Tao insiste, escucha las señales sutiles, porque el cuerpo siempre avisa antes de romperse. Aprende a notar el instante exacto en que algo dentro de ti se contrae. Ahí está la frontera entre el respeto y la traición. Si cruzas esa línea por miedo, por costumbre o por culpa, te estás dejando atrás, y nadie puede avanzar cargando con su propia negación. El silencio no es reprimir. El silencio verdadero es el espacio donde decides con conciencia. Antes de responder, respira. Pregúntate, ¿esto me alinea o me aleja de mí? No hay respuestas universales. A veces decir no será amor. A veces callar será sabiduría. A veces irte será respeto. La fidelidad interior se construye en lo pequeño. Cumplir la palabra contigo aunque nadie lo note. Terminar lo que empezaste, descansar cuando lo necesitas, no buscar excusas para abandonarte otra vez. Esa constancia silenciosa reconstruye la confianza que la autocrítica y el miedo habían quebrado. El Tao no busca perfección, busca integridad. Y la integridad es el arte de no dividirte. Cuando piensas una cosa, sientes otra y haces otra, te partes en 3 direcciones.
Pero cuando lo que piensas, sientes y haces van juntos, el alma se ordena. Y en ese orden aparece la fuerza. No esperes el momento ideal para ser coherente. Empieza en el gesto más pequeño. Levántate cuando dijiste que lo harías. Habla cuando tu voz tiembla. Descansa cuando la mente te grita que sigas. Ahí, en lo cotidiano, se mide la verdadera disciplina espiritual. Cada no que respetas, cada límite que sostienes, cada promesa que cumples contigo, te devuelve poder. Y ese poder no se muestra, se siente. Es la calma de saber que ya no necesitas justificarte, porque tus actos y tu voz dicen lo mismo. Ser fiel a ti mismo no es egoísmo. Es la base de toda relación sana con el mundo. Cuando aprendes a no traicionarte, ya no aceptas vínculos que te piden hacerlo. Tu silencio se vuelve frontera, tu coherencia refugio y tu presencia enseñanza. Así el Tao actúa en ti, sin estruendo, sin lucha, sin promesas vacías, solo alineando lo que eres con lo que haces, hasta que cada paso, cada palabra y cada decisión empiezan a tener el mismo pulso, y ese pulso es paz. Llegas al final del recorrido, y todo se resume en una sola enseñanza. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de conciencia. No es callar por miedo, sino callar para escuchar. No es huir del mundo, sino verlo sin distracciones. El Tao no pide aislamiento, pide atención. Y la atención profunda solo florece donde hay silencio interior. El silencio no es un vacío, es un campo fértil. Ahí germinan las decisiones verdaderas, las que nacen sin presión ni aprobación. Cuando aprendes a callar la mente, lo esencial empieza a revelarse sin esfuerzo. Ya no piensas tanto en qué deberías hacer, simplemente sabes. El saber profundo no hace ruido, solo guía. El mundo moderno confunde ruido con vida. Todo debe mostrarse, opinarse, justificarse, pero el exceso de palabras diluye la verdad. Y cuando todo se dice, nada se escucha. Por eso el Tao enseña que la palabra pierde poder si no nace del silencio. Permítete no responder, no dar explicaciones, no reaccionar, no llenar cada pausa. En esa quietud ocurre algo. El alma se acomoda, la mente baja, el cuerpo se ablanda. La energía que antes se fugaba en defenderte o demostrar vuelve a ti. Y cuando vuelve, recuperas dirección. El silencio también es un espejo. Te muestra lo que no quieres mirar. El dolor no resuelto, la confusión, la necesidad de aprobación. Al principio incomoda, porque el ego prefiere el ruido. Pero si resistes esa incomodidad, descubres algo más profundo, que detrás de todo pensamiento y emoción hay una quietud que siempre estuvo ahí. Esa quietud es tu verdadera naturaleza. El silencio no necesita templo ni montaña. Puedes encontrarlo en medio del tráfico, en una conversación, en el instante previo a responder un mensaje. Es un lugar interior, no exterior. Y cuanto más tiempo pasas en él, menos te afecta el caos del mundo. No porque te vuelvas indiferente, sino porque aprendes a mirar sin perderte. El silencio no te aleja de la vida, te enseña a vivirla con precisión. Hablas cuando hay verdad, actúas cuando hay claridad, descansas cuando hay necesidad. Cada acción se vuelve más limpia, más exacta, más real. Ya no haces por impulso, haces por conciencia. Y la conciencia es la forma más alta de sabiduría. El Tao no busca que te conviertas en alguien distinto, solo que recuerdes quién eres sin el ruido de lo aprendido. Cuando callas lo suficiente, lo falso cae solo. Lo que queda es lo esencial: una mente tranquila, un corazón abierto, una vida simple pero profunda. El silencio es el inicio y el final del camino,
Desde ahí nacen tus palabras, tus actos, tus vínculos. Desde ahí comprendes que nada que necesite gritar es verdadero, y que todo lo real puede decirse con un gesto, una mirada o con nada. A veces, la decisión más sabia es no hablar, no porque no tengas que decir, sino porque has aprendido que lo importante no necesita explicación. El silencio no es el fin del camino, es la puerta que siempre estuvo abierta, esperando que regresaras. Cuando llegas a ese punto, entiendes. El cambio profundo nunca hace ruido, porque la verdad no necesita anunciarse. Solo se vive, se respira y se expande en silencio. Cuando comprendes el valor del silencio, empiezas a ver que nada necesita forzarse. El Tao enseña que la vida no es una línea recta, sino un movimiento constante, como la respiración del universo. Inhalar, exhalar, expandirse, volver. El problema surge cuando intentas controlar ese ritmo, cuando empujas lo que debería madurar solo, cuando retienes lo que ya debe soltarse. Ahí se crea tensión. Y toda tensión, cuando se acumula, se transforma en sufrimiento. El silencio es el puente de regreso a ese flujo natural, porque solo en silencio puedes escuchar el compás de la existencia. El cuerpo sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse. El alma sabe cuándo quedarse y cuándo partir. Pero la mente, llena de ruido, lo olvida. Por eso el silencio no es renuncia, es una forma de recordar cómo moverte sin forzar. Dejar fluir no significa rendirse. Significa comprender que no hay nada que ganar ni que perder, solo experiencias que vivir con presencia. La vida no te exige velocidad, te pide conciencia. Y cada vez que la mente se aquieta, la conciencia vuelve a ocupar su lugar. Mira cómo el agua avanza, no discute con las piedras, las rodea. No se resiste al cauce, lo acepta. Así también fluye la energía cuando no intentas dominarla. En ese fluir, el esfuerzo se transforma en armonía. Ya no empujas el cambio, lo acompañas, y el cambio llega sin conflicto. El silencio es también una forma de confianza. Confianza en que el universo tiene su propio orden, en que cada cosa ocurre en el momento exacto, aunque tu mente no lo entienda todavía. El ruido mental nace del miedo a soltar el control, pero el control es una ilusión. Lo único que realmente puedes dirigir es tu presencia. Practica observar sin intervenir. Cuando algo se caiga, no corras a recogerlo. Mira cómo cae, qué despierta en ti, y solo después actúa si es necesario. Ese espacio entre el impulso y la acción es sabiduría. Ahí el silencio se vuelve decisión, y la decisión, equilibrio. Vivir en el Tao es aprender a confiar en el ritmo invisible de la vida. A veces avanzarás rápido, otras lento. A veces te acompañarán muchos, otras estarás solo. Nada de eso es pérdida, es movimiento. Y cuando dejas de luchar contra el movimiento, descubres que el camino siempre estuvo llevándote donde debías ir. El silencio no es meta ni escape, es la herramienta que te mantiene en sintonía con el todo. Desde él, tus actos se vuelven más ligeros, tus palabras más precisas y tus emociones menos dominantes. Ya no reaccionas, respondes. Ya no sobrevives, participas. Ahí la vida deja de ser un proyecto y se vuelve presencia. No esperas un destino, caminas dentro de él. No te esfuerzas por ser alguien, solo permite ser. Ese es el punto donde el ruido desaparece y el alma finalmente descansa en sí misma. El Tao no promete una existencia sin dolor, pero enseña a no multiplicarlo. El dolor llega como parte del movimiento, pero el sufrimiento es la resistencia a ese movimiento. Cuando aprendes a aceptar, el dolor se vuelve maestro, y el silencio, su traductor. Todo este camino te lleva al mismo lugar. La comprensión de que la paz no está en cambiar lo externo, sino en recordar quién eres cuando todo lo externo se apaga. Ahí,
sin títulos, sin metas, sin ruidos, queda solo lo esencial, la vida fluyendo a través de ti, tan simple, tan vasta, tan silenciosa, que ya no necesitas entenderla, solo vivirla. Gracias por acompañar este viaje hacia el silencio y la conciencia. Si algo en este mensaje resonó contigo, tómate un instante para sentirlo y luego cuéntalo en los comentarios. ¿Qué parte del video te hizo reflexionar más? ¿Qué estás listo para soltar en silencio? Recuerda, el cambio verdadero no se anuncia, se vive. Suscríbete para seguir explorando el camino del Tao, la calma y el equilibrio interior. Nos encontramos en el próximo video.